las lenguas que nosotros conocemos se articulan con la corriente de aire interna, es decir, con la corriente de aire pulmonar. Entonces, el aire sale a través de los bronquios. Primero, el aire interno se encuentra en los pulmones, ¿verdad? Los pulmones se constituyen como almacenadores del aire. Entonces, en el momento de la emisión de los sonidos, el aire tiene que salir de los pulmones, sale por los bronquios, luego tráquea, llega a la cavidad glótica, luego pasa a la supraglótica. Entonces, en la cavidad supraglótica sufre diferentes modificaciones por las diferentes posiciones que adoptan los articuladores en su punto de articulación. Entonces, en el caso de los sonidos oclusivos, ¿qué tenemos? Contacto total de los articuladores, y ese contacto total de los articuladores interrumpe momentáneamente la salida de la corriente de aire. Vale decir, hay una interrupción total de la salida de la corriente de aire, hay una obstrucción total de la salida de la corriente de aire por el contacto total de los articuladores. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. La corriente de aire interna llega a la cavidad supraglótica. Fíjense, por la posición del velo del paladar que está adherido a la pared faríngea, el aire sale únicamente a través de la cavidad bucal. Y en la cavidad bucal se encuentra, ojo, fíjense, con el contacto total de los articuladores. Entonces, en este lugar, el aire es interrumpido momentáneamente para luego salir con fuerza al exterior, ¿no? Sale al exterior con fuerza. Momentáneamente se interrumpe la salida de la corriente de aire. Entonces, hay interrupción total de la salida de la corriente de aire, el sonido se corta, ¿no? Se corta por el contacto total de los articuladores, ¿no? Ahí tenemos la definición. En la articulación de los sonidos existe el contacto total de los articuladores, ¿ya? En su punto de articulación, ¿ya? En su punto de articulación. En consecuencia, la corriente de aire se interrumpe en forma total para luego salir con fuerza al exterior a través de la cavidad bucal, ¿ya? Bien. Si no me equivoco, hasta esa parte, incluyendo los sonidos, habíamos quedado. ¿Algo más? ¿Tal vez alguna pregunta? Bien. Entre los sonidos oclusivos tenemos los sonidos oclusivos simples y los sonidos oclusivos aspirados y los sonidos oclusivos glotalizados. Principalmente estamos hablando en las diferentes lenguas del mundo de los sonidos oclusivos sordos, de la serie de sonidos oclusivos sordos, ¿no? Pero también puede haber la serie de sonidos oclusivos sonoros en algunas lenguas o de todas las sonidos, ya sean consonantes o vocales, aspirados, glotalizados o simples. Pero en pocas lenguas, no en todas las lenguas, ¿no? Bien, tenemos ahí, fíjense, los sonidos oclusivos, la serie de oclusivas, ¿no? Los oclusivos sordos, como la pronunciación pa, ta, ta, ka, ka, ¿no? La serie de las aspiradas, pa, ta, ka, ka, ¿no? La serie de los sonidos glotalizados, ta, 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 ka, ka. Y la serie de los sonidos oclusivos sonoros, ba, da, perdón, da, ga, ga, ¿no? Esos son los sonidos, ¿no?
recordemos que, o no se olviden que los sonidos, según la glotis, se clasifican en simples, aspirados y glotalizados, ¿no? Principalmente si hay la serie de sonidos simples, aspirados o glotalizados, o solamente simples aspirados, generalmente, ojo, generalmente se presentan en los sonidos oclusivos, ¿no? En los sonidos oclusivos, ¿no? Entonces, hemos dicho que los simples, en el momento de la articulación de sonidos, la glotis está completamente abierta. En el caso de los sonidos aspirados, la glotis está parcialmente abierta, ¿no? Y en el caso de los sonidos glotalizados, la glotis está totalmente cerrada. Toma esas dos posiciones. Si está totalmente cerrada, es un sonido glotalizado. Ahí, en el caso de los sonidos glotalizados, como ¿ya? Hay doble interrupción de la salida de la corriente de aire, ¿no? Hemos dicho que, en principio, fijémonos, este es un ejemplo del caso de los sonidos pa, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer las representaciones de los sonidos de los tres grupos de sonidos. Sonido simple, fíjense cómo va representándose en el diagrama. Hay una cavidad glótica donde he marcado con color amarillo. Sonido aspirado y sonido glotalizado. Fíjense, cierre total de la salida, perdón, de la glotis, interrupción total de la salida de la corriente de aire. Voy a marcar de esta forma. Si tengo un perfil o un diagrama de esta forma, fíjense, acá está la cavidad glótica, y lo represento de esta forma. Entonces, acá me dice que es un sonido glotalizado, ¿no? Este perfil está representando a un sonido bilabial glotalizado, vale decir, al sonido pa, ¿no? Pues fíjense, primero, allá, les decía, hay una doble interrupción de la salida de la corriente de aire. En la cavidad supraglótica, en la altura de los labios, se articula el sonido pa, labio inferior, labio superior, entra en contacto total. Ahí es la primera interrupción de la salida o obstrucción total de la salida de la corriente de aire. El segundo se da en la cavidad glótica, ¿no? A la altura de las cuerdas vocales. Ahí, cierre total de la glotis, interrupción total de la salida de la corriente de aire. Acá es la segunda obstrucción de la salida de la corriente de aire en el caso de los sonidos oclusivos glotalizados, ¿no? Entonces, ahí en esa altura se interrumpe la salida de la corriente de aire. Razón por la que los sonidos glotalizados son cortantes al final. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, continuamos. Sonidos fricativos. En el caso de los sonidos fricativos es, fíjense, otro grupo de sonidos según modo de articulación. Estamos hablando específicamente de las consonantes fricativas, ¿no? Fíjense el perfil. Voy a ir marcando algunos aspectos que deben considerar, ¿no? De hecho, los sonidos oclusivos fricativos, en el momento de la emisión, el velo del paladar debe estar adherido a la pared faríngea. Fíjense.
Eso hace que la corriente de aire interna con la que se emite el sonido salga a través de la cavidad bucal, ¿no? Pero fíjense, en su punto de articulación, es un ejemplo de uno de los sonidos. En su punto de articulación, fíjense, estoy marcándolo con círculo, los articuladores están en contacto parcial. En realidad hay estrechamiento de los articuladores, ¿no? Ahí queda un espacio muy cortito por donde el aire fluye al exterior con cierta dificultad, ¿no? Fíjense, lo que sucede es que en la articulación o al momento de la emisión de los sonidos fricativos, los articuladores en su punto de articulación, ojo, en su punto de articulación se estrechan. Existe el estrechamiento de los articuladores, pero no están en contacto total. Se estrecha, existe el estrechamiento de los articuladores, quedando un espacio corto por donde el aire sale con cierta dificultad al exterior, ¿no? Sonidos como fíjense, si ustedes ponen atención a la emisión de estos dos sonidos, se darán cuenta que hay obstrucción parcial de la salida de la corriente de aire, ¿no? Emitan ahí donde se encuentre el sonido, ¿no? La S que decimos en castellano. ¿Cómo se pronuncia? Y debemos hacer un pequeño esfuerzo para continuar articulando, para que el aire, perdón, salga al exterior. Pronuncien ahí donde se encuentren. Hay que hacer un pequeño esfuerzo y el aire queda obstruido parcialmente, ¿no? Pero no se corta, sigue fluyendo al exterior con cierta dificultad por ese espacio corto que queda, ¿no? Lo mismo sucede con el sonido zzz. Si ustedes pronuncian el sonido zzz, bueno, existe el estrechamiento de los articuladores y en consecuencia se interrumpe parcialmente la salida de la corriente de aire. Hay obstrucción parcial de la salida de la corriente de aire. Y el aire sale con cierta dificultad al exterior. Fluye con cierta dificultad al exterior, ¿no? Pronuncian ahí donde se encuentren. Ustedes detectarán esa obstrucción parcial, ¿no? Del aire. En la articulación de los sonidos, de los sonidos, en este caso, de los sonidos fricativos, los articuladores se estrechan. Vale decir, los articuladores en su punto de articulación, cualquiera que fuera su punto de articulación, bilabial, alveolar, dental, depende mucho, ¿no? En su punto de articulación, los articuladores se estrechan, interrumpiendo la salida de la corriente de aire de manera parcial dentro de la cavidad bucal. Sin embargo, el aire continúa fluyendo al exterior por ese espacio corto que queda, pero fluye al exterior con cierta dificultad, ¿no? ¿No? Tenemos, fíjense ahí los sonidos fricativos como bilabial, como uno sopla la vela en los cumpleaños, es un sonido bilabial, ¿no? Fíjense, labio inferior, labio superior, su correspondiente fricativa de pa. Debemos pronunciar como el caso de pa sin la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? En el caso de pa, los articuladores, labio inferior y labio superior entran en contacto total. En cambio, en la articulación de este sonido, no. Los articuladores se estrechan. Es el sonido. Su correspondiente sonoro.
es su correspondiente fricativa de ba. En ba hay contacto total del labio inferior y labio superior, es oclusivo. En cambio, en el caso de los articuladores, en este caso, labio inferior, superior, se estrechan. Y el resto es igual. Todos los otros rasgos es igual. Solamente varía en la posición de los articuladores en su punto de articulación. En este caso, labio inferior, labio superior. Ese es el sonido, ¿no? Este otro tenemos acá. Ese símbolo fonético representa al sonido a la Z del castellano de la península ibérica, ¿no? No de América, porque en América no pronunciamos ese sonido. Ese sonido ya se perdió, dejó de existir en el castellano de América. ¿Cómo pronunciamos? Ápice de la lengua. Así que les digo, en algún momento memoricen los articuladores que intervienen en la emisión de los sonidos, ¿no? Ápice de la lengua, punta de la lengua, se coloca entre los dientes inferiores y superiores. ¿No? Como en zapato, caza, thing, en inglés, ¿no? Thank you, no thank you, thank you, ¿no? Tenemos su correspondiente sonora. Igual. Esto puede ser también dental. Interdental, propiamente en el caso, eso se da en el caso del inglés, ¿no? Como decimos el pronombre ellos, they, no they. Es un sonido muy similar a la da, claro que sí, porque su punto de articulación está lado a lado. Por eso son sonidos fonéticamente similares, z y da, ¿no? Este sonido dentro del sistema del inglés está claramente establecido, ¿no? Como fonema. Z, they, them, es el sonido. Z, ¿no? También tenemos en el caso del aymar, perdón, del castellano, pero ya en la cadena hablada. Lo vamos a ver cuando estemos abordando ese sonido. Tenemos el siguiente sonido que varias veces hemos ejemplificado. La S, ¿cómo se pronuncia fonéticamente? ¿No? Su correspondiente sonora. Siguiente sonido. ¿No? Tenemos en el caso del inglés, es parte también del sistema, como en el caso como en las palabras show, shopping, she, todo lo que se escribe en el caso del inglés con SH se pronuncia como sh, ¿no? Es su pronunciación. Y todo lo que termina en también la ta, pero ojo con esta terminación en inglés, ya se pronuncia con la sha, shon, ¿no? Shon, su correspondiente sonora. También existe en el caso del inglés el sonido, al igual que z en el inglés y en el francés, ¿no? Siguiente sonido. Todo lo que se escribe en castellano con la J se pronuncia con este sonido. Como en Juan, Jorge, joven, etc. ¿No? Tenemos este otro sonido, su correspondiente sonoro, donde pronunciamos K, ga, g,
ahí se pronuncia, en el mismo punto de articulación. Es su correspondiente fricativa de la ga, ga, g, ga, g, está el sonido, ¿no? Tenemos el sonido ya más al fondo, donde pronunciamos ka, ja, perdón, ka, es el sonido, ¿no? Y el otro sonido, la H, se pronuncia en la caída glottal. Es el sonido, ¿no? El sonido existe en el caso del aymara, del quechua, del inglés, home, ¿no? En house, ¿no? His, es un sonido glottal, ¿no? Bien. Tenemos, bueno, algunos fonetistas tradicionalistas hablan de un grupo de sonidos denominados sonidos sibilantes, ¿no? Sonidos sibilantes, ¿cuáles son? Los que están al medio, ¿no? Lo que otros fonetistas lo denominan o lo incluyen dentro del grupo de los sonidos fricativos, ¿no? Ese grupo de sonidos son los denominados sibilantes, ¿no? S, j, perdón, s, z, sh, z, ¿no? J. Sonidos los denominados sibilantes. Sibilantes, ¿por qué? Porque el sonido que produce es como un silbido, ¿no? Esa es la pequeña diferencia que hace. Además, en el sentido de que el momento de la emisión, el cuerpo de la lengua se forma como una especie de canal por donde el aire sale, eso que se nos señala, ¿no? Pero a la final, acá hay que ver la posición de los articuladores que adoptan en su punto de articulación. Estrechamiento de los articuladores, interrupción parcial de la salida de la corriente de aire, ¿no? Este tipo de sonidos fricativos, tienen la posibilidad de continuar siendo articulados por el emisor ya durante un tiempo prolongado. Para decir su articulación podemos ir prolongando, en otras palabras, ¿no? ¿No? Acá falta un sonido, ¿ves? Me falta, yo no sé qué pasó, un sonido. Y lo voy a representar acá. Y vamos a ver con el color. Se ubica acá. Algunas veces así se me va, ¿no? La F. Porque nosotros conocemos. Todo es minúsculo, por si acaso. Y su correspondiente sonora. Ya, falta el sonido. Labio inferior y diente superior, ¿no? Su correspondiente sonoro. ¿No? Entonces, este tipo de sonidos podemos continuar emitiendo. ¿Por qué? Porque el aire no se corta en forma total, no es obstruida en forma total. A pesar de que existe el estrechamiento de los articuladores y queda obstruida parcialmente la salida de la corriente de aire, pero no en forma total, el aire continúa fluyendo con cierta dificultad al exterior y eso permite que continuemos articulando los sonidos, ¿no? A diferencia de los sonidos oclusivos. En el caso de los sonidos oclusivos, contacto total de los articuladores e en consecuencia obstrucción total de la salida de la corriente de aire, ¿no? Eso lo corta la emisión de los sonidos. Y es por eso que para emitir esos sonidos tenemos que ayudarnos de las vocales, en este caso de la vocal A. Por eso pronunciamos pa, ta, ka, ka, ¿no? Pa, ¿no? Ese sería el sonido, ¿no? Ka, o ka, ¿no?
¿Y por qué las vocales, la vocal A? Porque la vocal A existe en todas las lenguas del mundo. En cambio, la vocal E no. En algunas sí, en otras no. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O preguntas? Ninguna. Continuamos. Sonidos africanos. Ahí tenemos en el perfil un ejemplo. ¿No? Vamos a ver cuál es la característica de los sonidos africanos. En el momento de la emisión de estos sonidos, para decir de los sonidos africanos, los articuladores en su punto de articulación, los articuladores, ojo, en su punto de articulación, cualquiera que fuere su punto de articulación, ¿ya? En su punto de articulación hay dos momentos, ¿ya? En la emisión de este tipo de estos sonidos. En un primer momento, los articuladores entran en contacto total. Y ese contacto total interrumpe la salida de la corriente de aire en forma total. Seguido inmediatamente de un segundo momento en que los articuladores de ese contacto total se separan un poquito. No regresan a su posición normal, sino se separan un poquito. ¿Ya? Fíjense en este diagrama. El contacto, el primer momento de la emisión de estos sonidos está representado por líneas discontinuas, parece que son puntos. Es el primer momento en el que los articuladores entran en contacto total. El segundo momento es el primer momento, es el segundo momento. Los articuladores, fíjense, se separan un poquito. ¿Ya? No retorna a su posición normal de descanso, sino un poquito se separa, tomando la posición de la articulación de un sonido fricativo, ¿no? Entonces, fíjense acá. En la emisión de los sonidos africanos existen dos momentos. En un primer momento existe el contacto total de los articuladores, obstruyendo la salida de la corriente de aire, momentáneamente, seguido de un segundo momento en el que esos articuladores se separan un poquito, tomando la posición de la articulación de un sonido fricativo, ¿no? Esta es la definición. En la articulación de los sonidos, de estos sonidos, existen dos momentos. En un primer momento, los articuladores entran en contacto total. Ya, en su punto de articulación, ojo, en su punto de articulación, ¿no? Interrumpiendo la salida de la corriente de aire interna en forma total, obstrucción total de la salida de la corriente de aire. Seguida inmediatamente de un segundo momento en el que los articuladores se separan, tomando la posición de la articulación de un sonido fricativo, ¿no? Entonces, fíjense, hay algunos fonetistas o lingüistas señalan que los sonidos africanos es la combinación de un sonido oclusivo más un sonido fricativo. Claro. Ya, fíjense, si decimos, estamos haciendo lo mismo que hemos señalado. Cuando decimos combinación de un sonido oclusivo más un sonido fricativo, es exactamente lo mismo, lo hemos dicho, ¿no? Sonido oclusivo. Existe el contacto total de los articuladores, interrupción total de la salida de la corriente de aire. Sonido fricativo, estrechamiento de los articuladores, interrupción parcial de la salida de la corriente de aire. Y es lo que hemos dicho acá, en nuestra definición. En un primer momento, existe el contacto total de los articuladores, en consecuencia, interrupción total de la salida de la corriente de aire. Eso es definición de un sonido oclusivo. En un segundo momento, ¿ya qué será? Los articuladores se separan un poquito tomando la posición de la articulación de un sonido fricativo, ¿no? En el caso de los sonidos fricativos, ¿qué será? Estrechamiento de los articuladores.
No están en contacto total, están estrechos, quedando un corto espacio por donde el aire sale al exterior con cierta dificultad. Y si ustedes se fijan en los símbolos que representan un sonido africano, también se utiliza justamente un símbolo fonético y oclusivo y africano. Tenemos el sonido, fíjense acá, voy a ir marcando. Tsa, se articula con el ápice de la lengua. Por favor, memorícense los órganos articulatorios que intervienen en la emisión de los sonidos. Tsa, ápice de la lengua, punta de la lengua, en contacto con los alvéolos. Tsa, ¿no? Tsa. Aspirado, tsa. Potalizado, tsa. Sonoro, za. El sonido, este otro sonido es el que tenemos en el castellano. Cha, como en chavo, chapulín. Cha, cha, y el sonido, su correspondiente sonoro. Za. Perdón, ya. Diferencia. Horizontalmente voy a hacer la diferencia. Simple. Sa, cha. Sa, cha. Cha, cha. Za, ya. Los sonidos sonoros, ¿ya? Primero, la primera columna no se da en el caso del castellano. En ciertas lenguas aparece, ¿no? Tampoco en el francés o en el inglés, ¿no? En ciertos sonidos, en lenguas, perdón. Za, su correspondiente sonoro, za y ya, tenemos en el caso del inglés, ¿no? Ya. Como en, ¿cómo se dice junio, julio en inglés? Los años desde la primaria, secundaria, ¿cómo se pronuncia? June, July. June, July. ¿Es eso? July. Fíjense, se pronuncia eso con este sonido. Ya, June, July. En inglés, todo lo que, fíjense, en inglés, reglites, todo lo que se escribe con J se pronuncia con ya. Es la regla. En el caso del castellano, todo lo que se escribe con J se pronuncia con, ¿no? Por eso su sistema fonético, fonológico de las lenguas, en algunos casos no coincide con su sistema de escritura. Porque las lenguas tienen diferentes escrituras. Algunas sí coinciden, algunas no. Fíjense, la J en el caso del inglés se presenta el sonido. En el caso de la aymara y el quechua, que también tenemos, utilizamos, se presenta el sonido. ¿No? Varía, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están los sonidos africanos. Repito una vez más. En la articulación de sonidos africanos existen dos momentos. En un primer momento existe el contacto total de los articuladores, interrumpiendo en forma total la salida de la corriente de aire, o obstrucción de la salida total de la salida de la corriente de aire. Seguido inmediatamente de un segundo momento en el que los articuladores se separan un poquito, tomando la posición de la articulación de un sonido fricativo. Eso se da en su punto de articulación, ojo, dentro de la cavidad bucal, en su punto de articulación. Este ejemplo que hemos dado acá en el diagrama de lo que está, es el caso de la pronunciación de la tsa o za, ¿no? Si decimos tsa, acá en la cavidad glótica hay que representarlo, el sonido sordo, es la falta la presentación. Acá se completa el diagrama del sonido tsa. Es el perfil, el diagrama del sonido tsa, ¿no? Muy bien. En el caso de los sonidos tsa,
za, 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 existe en pocas lenguas, ¿no? En pocas lenguas. Lo que generalmente entre los sonidos africanos lo que se presenta es el sonido cha. No en todas las lenguas tampoco, ¿no? Sino en algunas o en la mayor parte de las lenguas. No en todas las lenguas, ¿no? Al margen de cha, en otras lenguas el sonido ya, como en el caso del inglés, ¿no? O simplemente puras zorras, ¿no? Tsa, 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 como el aymara, el quechua, el chipaya, ¿no? O el puro, ¿no? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Sonidos aproximantes. En el caso de los sonidos aproximantes, ahí tenemos igual un ejemplo, ¿ya? Un perfil de un sonido, de dos sonidos en específico, ¿no? El caso del, vamos a ver, ¿qué tenemos en el caso de los sonidos aproximantes? Los articuladores, en su punto de articulación, ya, una vez más repito, en el momento de la emisión de los sonidos aproximantes, los articuladores, en su punto de articulación, se aproximan, ¿no? Se aproximan. No se estrechan, sino se aproximan, de manera que el espacio que queda entre los articuladores no obstruye la salida de la corriente de aire, sino el aire sale con cierta normalidad al exterior, fluye con normalidad al exterior. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el verbo estrecharse y aproximarse? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? ¿Qué dice? Hola. Tal vez el nivel de cercanía que tiene. Una vez más, perdón, no se escuchó la diferencia. Tal vez el nivel de cercanía que tienen en ambos casos. Muy bien, es el grado de acercamiento que tiene entre los articuladores. En el caso de los sonidos fricativos, los articuladores se estrechan, casi están en contacto total. Por eso queda obstruida parcialmente la salida de la corriente de aire. En cambio, en el caso de los sonidos aproximantes, se aproximan, hay mayor distancia entre los articuladores. Y como hay mayor distancia, el aire fluye sin problemas al exterior. Es eso lo que se da, ¿no? Vamos a ver, esto, si no me equivoco, está representando al sonido al agua, ¿no? Es un sonido aproximante. Vamos a ver la posición de los articuladores en el momento de la articulación de un sonido fricativo. Fíjense acá, voy a representar. Un sonido fricativo. En este caso es palatal, no es velar, ¿no? Ya, la sh, ¿no? Los articuladores casi están en contacto total. Eso interrumpe parcialmente la salida de la corriente de aire. De alguna forma el aire queda obstruido. En cambio, si pronuncio como la ya y el aire no queda obstruido. Tampoco hay que hacer esfuerzo para que continuar articulando el sonido. En el caso de la sh, hay que hacer un poco de esfuerzo para que el aire salga. Como hay obstrucción parcial, entonces el aire hay que como que estuviéramos forzando a que salga, ¿no? Shh. En cambio, en el caso de los sonidos aproximantes, no. Sale con libertad el aire al exterior, ¿no? Por el espacio que queda entre los articuladores en su punto de articulación, ¿no? Y es el caso de, hay dos sonidos aproximantes, ¿no? La ya y la wa, y wa, ¿no? ¿No? Entonces los sonidos aproximantes son dos.
¿no? Entonces, en la emisión de los sonidos aproximados, los articuladores se aproximan sin interrumpir la salida de la corriente de aire interna. No hay obstrucción de la salida de la corriente de aire, ¿no? En el caso de los sonidos aproximan, sonidos fricativos, hay obstrucción parcial de la salida de la corriente de aire. En el caso de los sonidos oclusivos, obstrucción total de la salida de la corriente de aire por el contacto total de los articuladores. Obstrucción parcial de los sonidos de la corriente de aire por el estrechamiento de los articuladores, esos son los sonidos fricativos, ¿no? En el caso de los sonidos aproximantes, ya no se interrumpe la salida de la corriente de aire interna, porque los articuladores simplemente están aproximados, ¿no? En su punto de articulación. Sonidos laterales. Hemos señalado que un grupo de sonidos denominados sonidos líquidos, ¿no? Dentro de los líquidos están los sonidos laterales y los sonidos vibrantes. ¿Por qué se denominan líquidos? Los fonetistas lo denominan líquidos porque las características articulatorias, tanto de las laterales como de las vibrantes, es muy similar a la de las vocales, ¿no? Entonces, ustedes recordarán, cuando estamos viendo algunas características de los sonidos consonánticos, el número de vibraciones. El número de vibraciones de las vocales es el máximo, está en el pico, ¿no? Después de eso se encuentran las laterales. Y así hay diferentes grados de número de vibración en el momento de la articulación de los sonidos sonoros, ¿no? Estamos hablando del número de vibración de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales vibran o no vibran en el momento de la emisión de los sonidos. Pero acá estamos hablando de los sonidos sonoros. Las vocales por naturaleza son sonoras. Las laterales también, las nasales también, las aproximantes también son sonoras por naturaleza. Las laterales vibrantes. Pero, ojo, varía en el número de vibraciones. En el pico alto están las vocales, seguido de las laterales. Entonces, las laterales, sonidos líquidos comparten ciertas características acústicas ya similares a las vocales. Tiene que ver con el número de vibraciones. Por eso las laterales, vale decir, las líquidas, las laterales y las vibrantes pueden asumir la función de núcleo de sílaba. Por excelencia, el núcleo de sílaba son las vocales, por excelencia, en todas las lenguas del mundo. Pero, ojo, en algunas lenguas, las líquidas pueden asumir, ojo, estoy diciendo, pueden asumir, no es su primera función. Su primera función es el hecho de ser consonantes, pero pueden asumir ya la función de núcleo de sílaba, ¿no? En el caso de los sonidos laterales, ¿qué es lo que sucede? Como la corriente de aire es modificada, la corriente de aire interna con la que se articulan los sonidos, ¿no? Una vez que la corriente de aire sale de los pulmones, pasa por los bronquios, tráquea, llega a la cavidad glótica y luego a la cavidad supraglótica, y ahí, fíjense, en este perfil es un ejemplo, el aire, fíjense, la posición del velo del paladar que está adherida a la pared faríngea, ¿ya? Esa posición hace que el aire salga a través de la cavidad bucal al exterior. Pero fíjense, en el caso de los sonidos laterales, el aire, fíjense, el aire es desviada por la parte lateral de la lengua, ¿no? Por la parte lateral de la lengua, ¿no? Fíjense, al margen, existe el contacto total de los articuladores en su punto de articulación. Este es un ejemplo, contacto total de los articuladores. Pero ojo, ese contacto total no interrumpe la salida de la corriente de aire. La corriente de aire es desviada por la parte lateral de la lengua, ¿no? Entonces, en el caso de los sonidos oclusivos, ¿qué sucede? El aire sale por el centro de la lengua y cuando sale por el centro de la lengua se topa con el contacto total de los articuladores y el aire queda interrumpido. En cambio, en el caso de los sonidos laterales, sale por la parte lateral, por los costados de la lengua, a pesar de que hay contacto total de los articuladores en su punto de articulación, pero el aire es desviado por la parte lateral de la lengua.
Y el aire no se obstruye, sigue saliendo al exterior por la parte lateral de la lengua, ¿no? Y ustedes pueden emitir el sonido y darse cuenta si realmente está saliendo por la parte lateral de la lengua. Por ambos costados de la lengua sale el aire. Disculpen. Entonces, fíjense, cuando nosotros emitimos sonidos como la L, imitando ahí donde se encuentre y detecten por dónde está saliendo el aire. Por la parte lateral de la lengua, ¿no? La L, sale el aire por la parte lateral de la lengua. Y fíjense, los articuladores entran en contacto total. La L, ápice de la lengua, es el ejemplo de la L, por si acaso que está en el diagrama. Ápice de la lengua entra en contacto con los alvéolos. Contacto total, pero el aire es desviado por la parte lateral de la lengua. En el caso de la L, contacto total de los articuladores, pero el aire sale por la parte lateral. Es la característica de los sonidos laterales. A eso se debe su nombre de sonidos laterales, ¿no? Ahí tenemos la definición. Estos sonidos se articulan con la corriente de aire que sale por uno o ambos costados de la lengua, a pesar de que existe el contacto total o oclusión de los articuladores en la cavidad bucal, específicamente, ojo, en su punto de articulación. El aire interno proveniente de los pulmones continúa fluyendo al exterior por la parte lateral de la lengua. ¿Qué sonidos son los sonidos laterales? Son poquísimas, ¿no? O poquísimos. Los sonidos, voy a ir marcando que tenemos en algunas lenguas, como en el caso del castellano, el aymara, el quechua, ya son estos sonidos, lo que está marcado. Dentro del sistema, como parte de la lengua, la L, la L, fíjense, estos sonidos también pueden continuar articulándose, claro que sí, porque no queda obstruida la salida de la corriente de aire al exterior. Podemos continuar articulando. ¿No? Tenemos este otro sonido dentro de la cadena hablada del castellano, en el castellano, perdón, no en el castellano, en la cadena hablada, en el habla, ojo, ¿no? Tenemos como se articula con ápice de la lengua y la parte posterior de los dientes superiores, muy similar a la porque están lado a lado su punto de articulación, por eso parecen ser iguales, pero hay que diferenciar, hay que tener un oído fino para diferenciar la emisión de sonidos. El primer sonido, lo que tenemos, lo normal en castellano, ¿no? El primer sonido, parecen ser iguales, ¿sí o no? Parecen ser muy iguales, pero no son iguales, ¿no? Lo único que varía es el punto de articulación, ¿no? Vamos a ver, tenemos este primer sonido, voy a escribir fonéticamente, ya, en esta palabra. Fonéticamente se escribe entre corchetes, ¿verdad? Fíjense, comparo con, primero pronuncio en esta palabra. Lana, lodo. Pronuncien ahí donde se encuentren para hacer la diferencia. Les voy a pedir que se encuentren ahí, perdón, pronuncien ahí donde se encuentren.
deben pronunciar, ¿no? Para detectar las diferencias. Si no están pronunciando, fonética es práctica por si acaso, ¿no? Cuando digo lana, lodo, es el sonido. Pero ya cuando digo tilde, alto, inclusive alto, lentamente pronuncien y pongan atención en la lateral, de la misma forma en lana, lodo, ¿no? Lana, lodo. Pero cuando digo alto o tilde, sobre todo tilde, no es la misma L. Ápice de la lengua y los dientes superiores entran en contacto total, ¿no? La parte posterior de los dientes superiores, ¿no? Tilde, alto, ¿no? O lana, que es alveolar, ¿no? Estos sonidos también pueden tener su correspondiente sorda, ¿no? De hecho, hemos dicho que las laterales por naturaleza son sonoras. Vale decir que en el momento de la emisión de sonidos, de manera espontánea, natural, están vibrando las cuerdas vocales. Pero también pueden tener sus correspondientes sordas. La L normal. Sorda. La L. Sorda. La diferencia es que únicamente en que las cuerdas vocales no están vibrando, ¿no? Vibración. No están vibrando. La L. Hay vibración de las cuerdas vocales. No están vibrando las cuerdas vocales, ¿no? Continuamos. Si hay preguntas, adelante. Y si no, continuamos. Repito una vez más. Los sonidos laterales se articulan con la corriente de aire que sale por uno o ambos costados de la lengua, la parte lateral de la lengua, ¿no? A pesar de que existe el contacto total de los articuladores en su punto de articulación dentro de la cavidad supraglótica, existe el contacto total de los articuladores, ya este contacto total no está interrumpiendo la salida de la corriente de aire, porque la corriente de aire es desviada por la parte lateral de la lengua, ¿no? Y el aire sigue fluyendo al exterior. Y esto nos permite continuar o prolongar la articulación de estos sonidos, ¿no? ¿No? Sonidos vibrantes, ¿no? Los sonidos vibrantes no se debe, de hecho, al igual que los sonidos vibrantes, al igual que los sonidos laterales y las vocales, por naturaleza son sonoras, ¿no? Vale decir que las cuerdas vocales están vibrando de manera natural en el momento de la emisión de estos sonidos, pero no se debe a eso su nombre de vibrantes. En ese caso, si consideramos la vibración de las cuerdas vocales, se denomina sonidos sonoros, no vibrantes. ¿Qué es lo que vibra en este caso? ¿No? Lo que vibra es el ápice de la lengua contra los alveolos. Ahí tenemos un ejemplo en el perfil, en el diagrama, y lo voy a ir marcando, ¿no? Ojo, ápice de la lengua contra los alveolos, ¿no? Punta de la lengua contra los alveolos va a vibrar, ¿no? ¿Qué es lo que va? 1 o 2 toques, ¿no? Del ápice de las lenguas contra los alveolos, ¿no? Es lo que vibra, el ápice de la lengua contra los alveolos. Para decir que en el momento de la emisión de estos sonidos, lo que vibra es el ápice de la lengua contra los alveolos. En otros términos, existe uno o más toques del ápice de la lengua contra los alveolos. Uno o más toques del ápice de la lengua contra los alveolos, ¿no? Vamos a ver en los ejemplos. En el momento de la emisión de estos sonidos existe uno o más toques del ápice de la lengua contra los alveolos. En otros términos, en la articulación de estos sonidos,
vibrantes existen oclusiones cortas, brevísimas oclusiones entre el ápice de la lengua y los alvéolos. En la mayor parte de las lenguas hay vibrantes de este tipo, ¿no? También hay en el francés una vibrante más al fondo, ¿no? Lo que vibra es el velo del paladar contra el postdorso de la lengua contra el velo del paladar, no el velo del paladar, no, sino postdorso de la lengua. Fíjense, estoy utilizando términos que hemos visto. Partes de la lengua, ápice de la lengua, dorso de la lengua. El dorso de la lengua se divide en pre, medio y postdorso de la lengua. En otras lenguas lo que vibra el postdorso de la lengua, ¿ya?, contra el velo del paladar, ¿no? Entonces, repito una vez más, se denominan sonidos vibrantes porque vibra el ápice de la lengua contra los alvéolos. Existen 2 o más toques del ápice de la lengua contra los alvéolos. Existen brevísimas oclusiones, pero brevísimas. Pero el aire sigue saliendo al exterior y eso también nos permite continuar articulando el sonido. Los sonidos vibrantes, como en el caso del castellano, son 2, en algunas lenguas 3, en otras ni una o en otras una. Depende mucho, ¿no?, de las lenguas. Lo que estoy marcando es ahí están los vibrantes, lo que será, ¿no? 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 Tenemos una vibrante simple, ¿no? O rrr, ¿no? Lo que voy a vamos a ver los ejemplos o los diagramas. Acá la vibrante simple. En el momento de la articulación de la vibrante simple existe un toque, ojo, un toque del ápice de la lengua contra los alvéolos. Un solo toque, ¿no? En el momento de la emisión de estos sonidos existe un toque, un solo toque del ápice de la lengua contra los alvéolos. En la vibrante múltiple, no simple, en la vibrante múltiple existe 2 o más toques, ¿ya? Existe 2 o más toques del ápice de la lengua contra los alvéolos. En la vibrante múltiple existe 2 o más toques del ápice de la lengua contra los alvéolos. Entonces, a eso se debe su nombre, la simple o múltiple, por el número de vibraciones del ápice de la lengua. Vibrante múltiple, un solo toque. Luego se separan los articuladores, ¿no? En el caso de la vibrante simple, 2 o más toques del ápice de la lengua contra los alvéolos. Hay toques, se separa un poquito, retrocede, otro toque, depende, ¿no? Vamos a ver ahí en el caso del perfil, el primer perfil, fíjense. Ápice de la lengua. Un toque, luego se separa. La lengua retrocede hacia atrás, ¿no? Un poco. Toque, retrocede. En el caso de la vibrante múltiple es un solo toque. Un toque y retrocede. Hacia atrás la lengua. En el caso de la vibrante múltiple, ¿qué es lo que pasa? Hay toque del ápice de la lengua, retrocede la lengua, otro toque, luego otro, se separa la lengua, va retrocediendo, entonces hay 2 o más vibraciones, toques de la lengua o vibraciones del ápice de la lengua contra los alvéolos, ¿no? Vibrante simple, vibrante múltiple, tenemos ahí los ejemplos. Vamos a ver, fíjense, vibrante simple, vibrante múltiple, hay varios toques, ¿no? Estoy exagerando. Vibrante múltiple, ¿no? Muchas veces nosotros en la zona andina ya se está dando un proceso muy particular en el que ya no pronunciamos la vibrante múltiple, solamente la vibrante simple, y en vez de la múltiple pronunciamos otro sonido, ¿no? Por ejemplo, no decimos perro, jarra, barro, torre, rama, sino, ¿qué decimos?
perro, barro, torre, z. Hemos ido reemplazando este sonido por otro similar que se parece a la z, perro, z, ¿no? Barro, ¿no? Torre, jarra, ¿no? Y no barro, carro, zorro, sino zorro, ¿no? Es eso lo que se da en nuestro uso, ¿no? Y eso está generalizándose, ¿no? Si nosotros comparamos con habla de la parte oriental, en la parte oriental sigue manteniendo el sonido r vibrante múltiple, ¿no? Dicen torre, jarra, barro, y ustedes pueden detectar la pronunciación, ¿no? O habla de esas personas del oriente, ¿no? O si ustedes escuchan en algunos medios de comunicación, no en todos los medios de comunicación, ya sea radio o televisión, en algunos, no en todos, por si acaso, ¿no? Entonces, sobre todo en los medios informativos de ciertas comunicaciones, emisoras o de la tele, aún articulan el sonido R. A ver, escuchen la TV, escuchen medios informativos, los que están transmitiendo la información, ¿no? Red 1, Canal 5, no sé qué, otros canales, ¿no? En comparación a RTP o el canal de Bolivisión, ¿no? Bolivisión, del Estado, el Canal 7. Vean, comparen. Hay tremendas diferencias en el habla, ¿no? Y vean, a ver, detecten si utilizan o no utilizan la R, sobre todo en los medios informativos, los que están transmitiendo la información. Ojo, estoy especificando, ¿no? Comparen con otros medios de comunicación, ya sea en radio o televisión, que son más populares, ahí ya varía, ¿no? Y comparen con el medio informativo, como es, por decir, bueno, en los medios informativos que sale del exterior, de España, Venezuela, México, si utilizan la R o no utilizan, van a detectar, ¿no? Incluyendo en el caso de en el caso de La Paz mismo, ¿no? El habla de la ciudad del Alto es diferente a la ciudad de la zona sur de La Paz, donde todavía existe el uso de la R, ¿no? De los que viven en el epicentro de la zona sur, no las áreas periféricas en el centro, ¿no? Aún. Pero el uso de la Z está expandiéndose, irradiándose, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, fíjense, en vez de pronunciar la vibrante múltiple, pronunciamos la Z, ¿no? Pero también hay las vibrantes múltiples. A ver, vamos a ver, una bilabial. Y normalmente cuando los bebés a inicios de su corta edad emiten ciertos sonidos, ¿no? Van articulando, y entre ellos es justamente una vibrante bilabial. O cuando los niños están jugando con su autito, ¿cómo emiten el sonido? ¿Qué sonido emiten cuando están jugando con sus autitos? ¿Alguien? Vamos, el primer sonido que han emitido, ¿será que lo puede hacer con cámara encendida? Vamos, anímense.
¿Quién emitió el primer sonido? ¿O quién emitió? Chile. Cámara encendida. Estoy con cámara. Perdón. Está en el otro. Ahora sí, la veo. Vamos. Puede ser, pero la alveolar está emitiendo. Fíjense, vamos a ver. Una bilabial, trate de emitir. Labio con labio. Tendría que vibrar. Fíjense. Eso. Ese es. ¿Qué vista vibrando? Labio inferior, labio superior. ¿No? Labio inferior, superior. Es una vibrante bilabial. Yo no sé si, honestamente, no sé si habrá en alguna lengua una vibrante bilabial, pero ese sonido es una vibrante que vibra labio inferior, labio superior. En el caso que nosotros tenemos, ¿qué tiene que vibrar? Punta de la lengua, ápice de la lengua contra los alveolos. Y hagan ese ejercicio ahí donde se encuentren. Ahí se darán cuenta si pueden emitir o no pueden emitir la vibrante. En la mayoría yo creo que no. ¿No? Porque ya no es parte de nuestro uso. Nuestro aparato fonador ya no está habituado a emitir esa vibrante múltiple, ¿no? En vez de decir pronunciar z. Ahora emiten ahí donde se encuentren. A ver. Vamos a ver. Helen Carla, trate de emitir una vibrante múltiple. Carolina, hacia el azar. Daniela. Alejandra. Anímense. Alison. Andrea. Justo abandonada. Muy bien. Jenny. Joel. Muy bien. Entonces, practiquen ahí donde se encuentren, ¿no? Algunos sí, claro que sí, van a emitir, pero hay algunos que no, sobre todo los bilingües que tienen como lengua materna el quechua o el aymara. Pero no solamente en los bilingües, ojo, también en los monolingües castellano hablantes, de padres de habla bilingüe, generalmente. Pero se puede prever que a lo largo del tiempo, como la lengua es dinámica, va a ir cambiando y se va a ir imponiendo el uso de la z y no de la r. Poco a poco va a ir perdiéndose. Ese es, digamos, lo que se puede ver a lo futuro, ¿no? Así es. Así como la pronunciación de la Z se perdió en América, igual. No se olviden, la lengua es dinámica, a pesar de que, fíjense, en algunas veces nos dicen, no, es que los bilingües no tienen, no solamente los bilingües, ojo, no solamente, no hablan bien el castellano, tienen ciertas dificultades, claro. Es decir, porque hablan dos lenguas, su lengua materna va a influir fuertemente en el castellano, ¿no? Ese castellano particular que se habla en la área andina es justamente por influencia del aymara y del quechua, ¿no? Entonces, es una forma particular de hablar el castellano. Muchos dirán, pero hay que hacer cursos, no sé qué, esto para corregirlas. Se puede corregir, evidentemente, algunas cosas, ¿no? Pero no todo. Es decir, nosotros no podemos detener los cambios, ¿no? En algún momento decía con algún colega que pero no va a ser un poco difícil para mí. Yo, soy un poco más realista. ¿Por qué? Porque esa forma de hablar es entre los bilingües, está en nuestro contexto, en el contexto familiar primero, y en el contexto de la comunidad, esa misma forma de hablar está. Entonces, esa forma de hablar
lo vamos reforzando. Primero, aprendemos en nuestro contexto familiar, luego reforzamos con la sociedad y luego con la misma escuela en algunos casos. Si nosotros nos vamos a las áreas periféricas o en la ciudad del Alto, ¿quiénes son los profesores? Y si realmente están enseñando la R en su forma de hablar o están enseñando las Z. Fíjense, en algunos casos es reforzado por la sociedad, por la educación, y esa es nuestra forma de hablar, y eso está estableciendo esa forma de hablar en ciertas zonas o en ciertos lugares. Y es justamente los hispanistas, vale decir, los lingüistas que se dedican al estudio del castellano, ya sean de España, de otros lugares, su foco de atención es esa forma de hablar que tenemos en el caso de Bolivia. Pues muchos hispanistas vienen a ser tienen un gran interés por esa forma de hablar del castellano en el caso de Bolivia. Y para eso, para explicar esa forma de hablar, hay que conocer mínimamente lo que es el aymara y el quechua, porque estas dos lenguas, por su densidad demográfica, están influyendo bastante. Y nos estamos sobrepasando. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, adelante. Y si no, quedamos acá. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias, Lucy. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.